Continuamos en Televida con la presencia de Oscar Jiménez, director de CEMESEC, Centro de Estudios y Asesoramiento sobre el Sistema Endocannabinoide. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir avanzando con el tema cannabis medicinal. Ya hemos hablado muchas veces de la ley vigente, de cómo funciona CEMESEC, esta cuestión de la consulta gratuita, el asesoramiento que podemos recibir cuando nos acercamos a CEMESEC. Bueno, a partir de ahí, y ya habiendo hablado con nuestro médico con respecto al tema de poder consumir cannabis para tratar, mejorar el tratamiento de la enfermedad que estamos sobrellevando, ¿cómo continúa esto? ¿Cómo se consigue el cannabis? Bien, a ver, dijimos en programas anteriores que vamos a tener un tiempo de adecuación de todos los actores que intervienen en la ley hasta que esto se termine de implementar. Y dijimos que los tratamientos de cannabis son complementarios y no alternativos. Entonces, en realidad necesito tener para acceder a los tratamientos de cannabis a un profesional capacitado específicamente en cannabis medicinal. La respuesta es no. Lo que necesitamos es un profesional, en esta cuestión de lo complementario, es un profesional médico que esté capacitado en mi tratamiento, es decir, que tenga experiencia en mi tratamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que es mi profesional médico tratante. Porque es esa persona que durante años ha seguido la evolución de mi caso, conoce las reacciones que tuvo mi organismo respecto a los tratamientos convencionales y es aquel el que puede determinar si complementariamente el cannabis medicinal puede mejorar mi resultado. Entonces, nosotros en CEMESEC estamos trabajando con un grupo de profesionales que por distintas experiencias que hemos tenido con pacientes, entonces, ¿cuál es la sugerencia? Que el profesional que considere que el cannabis puede ayudar al tratamiento de su paciente, nos deriva al paciente para que nosotros lo asesoremos, le informemos, le demos idea de los costos del tratamiento, todo nuestro asesoramiento, como siempre decimos, totalmente sin cargo, y una vez que se reúne la información y el paciente toma la decisión de autofinanciar su tratamiento, vuelve a su profesional tratante y a partir de ahí, digamos, comenzamos el tratamiento bajo la supervisión y la dirección de su profesional tratante. Nosotros desde CEMESEC solamente colaboramos en la información sobre el cannabis. Estos médicos de cabecera, en muchos casos, médicos que ya vienen tratando a nuestro público, a la gente que nos está viendo, que a lo mejor necesita o piensa que puede necesitar de cannabis, a lo mejor no está capacitado, no sabe exactamente cómo se resuelve este nudo. Mientras tanto, el médico a lo mejor no está al tanto de si realmente el cannabis le puede hacer bien o no. Bien, en este caso nosotros también estamos a disposición, no solamente del paciente, sino del profesional tratante, para darle esa información. Como dije, es todo un proceso de adecuación. Entonces, lo que no podemos perder es que el profesional tratante siga manteniendo el vínculo con su paciente. El cannabis es una herramienta complementaria, en realidad, para el profesional tratante y para el paciente. Entonces, cuando el médico pueda saber utilizar esa herramienta, como hoy utiliza otras herramientas convencionales, directamente ese profesional va a poder asesorar a su paciente y manejar a ese paciente. Hasta que ese proceso no se dé de capacitación, ese rol, digamos, de asesoramiento lo ofrecemos en forma siempre gratuita a través de CEMESEC. Lo primero que hay que saber es que prácticamente el cannabis no tiene contraindicaciones. Efectivamente, el cannabis no tiene ninguna contraindicación, está totalmente demostrado que no hace mal, que no tiene ningún efecto secundario y que lo único que puede ocurrir que en determinadas sustancias del cannabis, por desconocimiento, apuremos una dosificación, un proceso, porque hay un proceso de adecuación de dosis a cada paciente y a cada patología. Bien. Adecuada esa dosis y el organismo de la persona se adapta a la ingesta nuevamente del cannabis, porque de hecho, lo podemos explicar en otra oportunidad, pero nosotros internamente
fabricamos cannabis hasta que el organismo se adapte a recibir nuevamente una dosis adicional. Lo único que podemos hacer es equivocarnos en el proceso de dosificación, no que el cannabis haga mal. Bien. Bueno, toda esta información la van a conseguir en CEMESEC, allí la consulta es gratuita y bueno, repetimos, no solamente para los pacientes, sino también para el médico que quiera saber qué pasa con el cannabis y esa enfermedad. Vamos a dar dirección y teléfono. Sí, adicionalmente nosotros estamos recibiendo muchísimas consultas telefónicas del interior. Ajá. Entonces, hemos habilitado una serie de turnos específicamente telefónicos para que el paciente reciba, aquel no se puede trasladar, reciba el asesoramiento en forma telefónica. En el caso de la ciudad de Rosario y las zonas linderas, nosotros estamos en calle Entre Ríos 673, el teléfono es 0341, característica Rosario 153 145 644. Perfecto. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. No, por favor. Nos vamos a encontrar. Continuamos con más Televida. Y yo me voy ahora con el doctor Marcelo Abdala. Vamos a hablar de dolores lumbares y también la relación que existe con la espondiloartritis y la psoriasis. Un porcentaje de estos pacientes que tienen dolor lumbar pueden estar en presencia de lo que es una espondiloartropatía. Espóndilo es columna, apatía está hablando de una enfermedad que afecta la columna lumbar, afecta las articulaciones que forman la pelvis, la sacroilíaca, y este es un proceso inflamatorio, es un síntoma de una enfermedad. ¿Qué quiere decir un síntoma? Una característica de la enfermedad. Esta enfermedad se puede caracterizar también por inflamación en tendones, como ocurre en el tendón de Aquiles muy frecuentemente. Se puede caracterizar por uveitis, el ojo se pone rojo y el problema es un proceso de uveitis. Pueden tener psoriasis, que lo importante de esto de la psoriasis es de que cada 10 pacientes que tienen psoriasis, las estadísticas dicen que 3 van a tener artritis psoriásica. O sea que de cada 10 pacientes que tienen la manifestación cutánea, aparte de tener la manifestación cutánea, va a tener una artritis que va a producir erosión articular, daño articular, deformidad. Es una enfermedad sistemática, o sea... Es una enfermedad sistémica que puede afectar no únicamente la columna lumbar, sino que puede afectar diferentes órganos. Inclusive puede afectar los intestinos, formando el colon irritable, la enfermedad de Crohn, que pueden estar relacionadas con esta patología. Así que a veces tener un dolor lumbar en forma que es crónico, o sea que lleva más de un mes ese dolor, hay que consultar al especialista para saber de qué se debe. Muy probablemente el número más importante no van a ser causas severas, pero también es lo importante porque se puede estar en presencia de una enfermedad llamada espondiloartritis. ¿Los otros síntomas aparecen después? Los otros síntomas pueden aparecer generalmente. Si es una artritis psoriásica o una espondiloartritis psoriásica, comienza la psoriasis antes. Puede comenzar a veces hasta 10 años antes. En otros casos puede comenzar la artritis y la psoriasis juntos y muy raramente comienza primero la artritis y luego se va a sumar la psoriasis. O sea que lo que habría que sospechar es cuando este dolor lumbar a lo mejor hemos hecho distintos tratamientos y sigue reincidiendo, ¿no? Sí, lo importante es que a veces se puede llegar a confundir porque se puede tomar un antiinflamatorio y ese antiinflamatorio puede disminuir el dolor o hacerlo desaparecer. Cuando este dolor se continúa o se repite, allí es donde uno tiene que tener una sospecha. Y lo importante de esto es que se hace en personas jóvenes, personas menos de 43 años, principalmente varones. Entonces allí uno tiene que, o sea, lo importante es llegar a tiempo en el diagnóstico. A veces se tardan 9 años hasta 14 años en hacer un diagnóstico de una enfermedad que tomada a tiempo la persona va a llevar una vida completamente normal. Ahora, no tomada a tiempo va a dejar secuelas y compromisos importantes en la persona. Ahora, siendo tan compleja la enfermedad, ¿el tratamiento es complejo también? No, el tratamiento no es complejo, a pesar de que la enfermedad tiene varios vértices, pero tratando la enfermedad a la base de la enfermedad, todos esos vértices se corrigen. O sea, hay medicación. Hay medicación, más ahora en la actualidad, en estos últimos 10 años, inclusive en estos últimos meses, podríamos decir, hay medicación que está en la Argentina donde
sin tener casi ningún tipo de efecto adverso, produce un bienestar muy importante en el paciente que tiene artritis psoriásica. Una remisión general de todos estos síntomas que me Se decías. puede lograr, si se toma en forma temprana, se puede producir una remisión, o sea que los síntomas desaparezcan. Ajá. Que el paciente, si es tomado en forma temprana y es leve, que los síntomas desaparezcan y llevar una vida como si no tuviera la enfermedad, aunque esa enfermedad está, porque no se cura. Vamos a decir que estamos en Oroño 370 y vamos a recordar el teléfono. Es 0341-439-3172. Bueno, Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Continuamos con más Televida. Abogados Online, un espacio de consulta sobre temas jurídicos y legales en las redes. Hacenos tu consulta en Facebook y YouTube a Abogados Online. Panadería y confitería Los Nonos. Envíos a domicilio. 439-9188.